Queridos amigos, hermanos y personas interesadas, estoy muy feliz de tomar contacto con ustedes nuevamente para desarrollar un tema bíblico seguramente de nuestro interés. En este caso, el tema que quiero tocar es un tema amplio, complejo, que es por qué suceden las cosas y la ayuda de Dios. Me ayudo y les ayudo a través de diapositivas que son expresamente diseñadas para facilitar la comprensión del tema. No pretendo que esto sea una última palabra, sino es el resumen de muchos años de evaluación por parte del que habla y, como digo, no pretendo que sea una última opinión, sino un esfuerzo importante de clarificar este tema. Voy a usar algunos conceptos que me van a ayudar para entender por qué suceden las cosas y tratar de entender la ayuda de Dios desde el punto de vista bíblico. Dejo en claro que es muy importante considerar que está viniendo esta información desde una persona que cree en Dios, que cree en un Dios creador, que cree en la palabra de Dios como expresión de la voluntad de Dios, o sea que la Biblia es la palabra de Dios. Así que digamos, desde ese punto de vista es que vamos a tratar este tema, ¿no? Desde el punto de vista de una persona que cree en Dios y que por otra parte cree que la Biblia es la palabra de Dios o la autoridad final. Perfecto. Primero, para introducir, ahí vemos en la imagen 7 puntos que son importantes para entender este tema. El primer punto pone énfasis en el libre albedrío que tiene el hombre. El libre albedrío del hombre es manifiesto desde el Bereshit, desde el Génesis, el concepto de que Dios ha hecho un ser, el Ben Adam, a imagen y semejanza de él, o sea, con capacidad de decidir, con capacidad de afrontar consecuencias por sus actos. Esas consecuencias son buenas, malas, regulares, dependiendo de la sabiduría y la decencia y la honestidad con que se ha manejado ese ser humano, ¿no? Es decir, tiene libre albedrío para decidir. Obviamente que ese libre albedrío está condicionado por algunos factores que vamos a considerar en breve. Muy bien. Segundo tema relevante, antes de entrar a la parte bíblica neta, es el efecto causa y efecto. Causa y efecto es un mecanismo que Dios establece por el cual nosotros regulamos nuestra vida. Dios ha establecido que cada causa tenga un efecto. Quiere decir que cuando nosotros decidimos, estamos influenciando nuestra vida, nuestro contexto y la vida de otras personas en relaciones causa y efecto o relaciones causales. Muy bien, eso le da un sentido al hombre de importancia sobre sus acciones, porque las acciones van a generar efectos sobre el hombre. Efectos que a veces trascienden largamente al propio hombre, trascienden hacia la familia, hacia sus hijos, hacia la sociedad y hacia el propio Dios. Muy bien. Por otra parte, la Biblia apunta a muchísimos ejemplos donde las malas decisiones de los hombres han influenciado negativamente de distintas maneras. Y también muchísimos ejemplos donde las buenas decisiones han bendecido al hombre. También quiero dejar en claro algo que tiene que ver con la ciencia del eterno, que es que las reglas o las leyes tienen excepciones. Las excepciones confirman esas reglas. Es algo que hemos descubierto también los humanos por el empirismo, por la práctica, ¿no? Quiere decir que si nosotros queremos justificarnos en una excepción, estaríamos engañándonos a nosotros mismos, porque la excepción solamente justifica la regla. Lo que quiero con esto es, pretendo que más adelante esto quede claro.
También la Biblia nos indica y la realidad indica que hay eventos que son aleatorios. Hay cosas que se escapan a las leyes de causa y efecto. O que son, digamos, de leyes de causa y efecto muy sofisticadas o difíciles de comprender. Pero a los efectos prácticos lo veríamos como un evento que se escapó a la causa y efecto. En quinto punto, dejar en claro que, bueno, la ayuda de Dios es clara y manifiesta en la Biblia. Lo que vamos a tratar de indagar un poco es cómo es esa ayuda de Dios. En sexto punto, hago alusión a la influencia espiritual, tanto la que viene de Dios como influencia hacia el hombre para regular o influenciar su comportamiento, como lo hacen también los espíritus inmundos que también, digamos así, influencian al hombre para lograr su cometido de caos y de rebelión. Entonces, una forma en la cual el hombre se influencia es a través de la acción espiritual, tanto sea esta del Ruach o del Espíritu Santo como de los demonios. Otra cosa también muy importante es entender que en el mundo yace una cultura que denominamos contracultura jehovaísta, o sea, es una cultura que está en contra de la cultura creativa, la cultura que quiso establecer Dios por buena para el hombre. Entonces, esa contracultura, que le podemos denominar contexto, ese contexto ha influenciado al hombre generalmente para mal. Entonces, el hombre, si bien tiene libre albedrío, el hombre es el hombre y su contexto. El contexto influencia para que el libre albedrío del hombre se vea perjudicado. Quiere decir que, en definitiva, sabemos que nuestras acciones van a generar efectos de corto o de largo plazo, buenos o malos. Sabemos que el hombre vive en un contexto donde ese contexto, culturalmente hablando, lo va a influenciar. No va a ser determinante totalmente, pero sí va a ser una gran influencia hacia limitar su libre albedrío. Y también sabemos que tanto Dios como los espíritus inmundos influencian también al hombre para tratar de alterar su libre albedrío. Por otra parte, repetimos, dejamos en claro que la visión es que Dios siempre ayuda al hombre. Vamos a indagar un poquito cómo es esto. Así que desde el Bereshit, desde el comienzo, el ser humano, en Génesis 2.17 se le dice que del árbol del conocimiento y del bien y del mal no debía comer, porque el día que de él comiera ciertamente moriría. Y que sí debía comer del árbol de la vida, ¿no? Esto, digamos, es una metáfora hermosa que uno la puede explicar de diversas maneras. La que me gusta explicar a mí es la siguiente: tener presente que comer del árbol del bien y del mal significa que el hombre se arroga el derecho de decir lo que está bien y está mal. Eso es caos, es destrucción, es perdición para el hombre. Al hombre no se le ha permitido definir lo que está bien y está mal, sino que tiene que aprender lo que está bien y está mal desde la boca divina, desde la palabra de Dios. Por eso Juan dice en 17.3, esto significa vida eterna, que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. La vida eterna tiene que ver con comer del árbol de la vida, o sea, respetar lo que Dios dice que está bien y lo que Dios dice que está mal. Y para respetarlo, primero hay que aprenderlo, hay que adquirir ese conocimiento. Quiere decir que debemos buscar a Dios desde el conocimiento del bien y del mal. Así que bueno, de a poco vamos a ir perseveren en esta enseñanza
creo que les va a resultar interesante, pero de a poco vamos a ir armando estos conceptos que son sutiles. En esta próxima imagen destaco algo que destaco en 3 columnas, 3 periodos de muchos miles de años. El primer periodo, el periodo más antiguo, que lo voy a resumir en Deuteronomio 30:19, después el periodo intertestamentario, que lo voy a resumir en Sirá capítulo 15, y por último el periodo más moderno o apostólico, que lo voy a definir por un texto del apóstol Pablo. Así que, yendo hacia lo antiguo, digamos allá por 4000 años atrás, Dios deja establecido claramente que la vida, la muerte, la bendición y la maldición estaba relacionado con justamente comer del árbol de la vida, es decir, obedecer los mandamientos de Dios. El enemigo siempre trató a través de la filosofía, las religiones, la bestia, Babilonia, Grecia, Roma, tratar de visualizar, de cambiar los mandamientos de Dios o anularlos si fuera posible desde un punto de vista doctrinario. Entonces, nosotros sabemos perfectamente, bíblicamente hablando, que en todos los periodos siempre se ha establecido los mandamientos de Dios como fuentes de vida, como fuentes de vida, de alegría, de prosperidad, de aprobación divina. En el periodo entre testamentos, digamos en el siglo III, siglo II, siglo I antes de Cristo, se reafirma este concepto. Ahí dejo el texto Sirá 15, dice 15:16, dice: Él te ha puesto delante fuego y agua, donde quieras puedes llevar tu mano. Ante los hombres la vida está y la muerte, lo que prefiera cada cual se le dará. Estamos hablando de la Septuaginta, una Biblia importantísima, que era usada por los apóstoles, ¿no? Qué grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder, todo lo ve, sus ojos están sobre los que le temen, Él conoce todas las obras del hombre. A nadie ha mandado ser impío, a nadie ha dado licencia de pecar. Bueno, el mismo concepto que lo vertido, por ejemplo, en Deuteronomio. Y por último, el apóstol Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quiere decir que si sembramos maldad, si sembramos injusticia, si sembramos inmisericordia, si no somos fieles, no somos amorosos, vamos a cosechar, también algo malo, ¿no? Algo malo. Entonces, seguimos viendo que el mecanismo de causa y efecto es dominante en los 3 periodos que estamos mencionando. O sea, siempre las causas, el desoír la ley de Dios, los mandamientos de Dios, generaron consecuencias en el hombre. Antes, durante la época de Yeshua y después de Yeshua. Muy bien. Dice Salomón en su sabiduría: joven fui yo envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Acá vemos justamente lo que decimos de las causas y efectos. Relaciona la justicia con la prosperidad por lo menos material a nivel de alimento, como mínimo, ¿no? Y la justicia, en muchos y diversos textos de la Biblia, también se la relaciona con la vida. O sea que la justicia es la plataforma de base de todo este proyecto de vida eterna. Digamos que el injusto, el que desestima los mandamientos de Dios, no tiene posibilidad de prosperar, ni siquiera de vivir, entrar en la vida, como decía Yeshua. Esto hay que dejarlo muy claro. La justicia, pueden chequear Deuteronomio 6:25 o Salmo 119:172, el concepto de justicia para Dios es la persona justa, es la que guarda los mandamientos de Él, que obedece, guarda, cumple los mandamientos de Él. Ese es el justo. Y ahí está la plataforma de la vida, ¿no?
En varias oportunidades en el Viejo Pacto se mencionaba que si queríamos entrar en la vida debíamos guardar los mandamientos. Y Yeshua en el Nuevo Pacto también, en Mateo, por ejemplo, 19:17, revalida eso, ratifica eso, de que si queremos entrar en la vida debemos guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Todos los mandamientos de Dios son importantes, empezando por los más grandes, el más grande, los más grandes y los grandes, ¿no? Empezando desde ahí, ¿no? Que son los mandamientos que tienen que ver, los mandamientos de vida, ¿no? Entonces dijimos que, bueno, la regla es que el justo es bendecido, el justo tiene posibilidad de vida eterna, pero aparece una excepción, por ejemplo, en Isaías 57:1, donde dice que también el justo puede perecer, también un piadoso puede morir, y en este caso fíjese que explica el gran profeta Yeshayahu, explica que muchas veces esto es una excepción que Dios toma para liberar a la persona de algún sufrimiento que contextualmente le está tocando vivir. ¿Qué cosa? Ahí entendemos por qué cada regla tiene excepciones. Es un ejemplo muy poderoso de que las reglas tienen sus excepciones. Ahora, volviendo a no a las excepciones, sino a las reglas, vemos que el que sigue la justicia y la misericordia, hallará vida, justicia y honra. Acá se agrega un peldaño más, y además de la justicia ya nos están pidiendo misericordia. Y las promesas de bendición ya son más amplias, no solo es la vida, sino que va a encontrar justicia para sí y honra. La honra es un tema, es una bendición muy grande que Dios le da al ser humano. No voy a desarrollar el tema de la honra, pero sí vemos que otro peldaño que uno puede subir en la escalera de la santidad es desarrollar la misericordia. Esto antes de Yeshua, pero durante Yeshua, y Yeshua en el Nuevo Pacto lo revalida, lo ratifica. Dice, lo más importante de la ley, le dice a los religiosos que perdían el rumbo porque ponían más énfasis en los rituales que en esta gran verdad, que lo más importante de la ley de Dios siempre fue la justicia, o sea, el cumplimiento de los mandamientos, la misericordia hacia el arrepentido, la misericordia hacia el pobre, al necesitado, al desvalido, y la fidelidad. O sea, la fidelidad quiere decir el permanecer limpios más allá de las pruebas que nos toca vivir. Después, Yeshua, a lo largo de su ministerio y al final del mismo, agrega un nuevo peldaño y ya agrega a la justicia, a la misericordia, a la fe, a la emuná, a la fidelidad, le agrega el amor, un amor que él perfecciona y que se deja a él mismo como referencia. Cuando analizamos la vida de Yeshua, vemos que él amaba a través de enseñar permanentemente la voluntad de su Padre, de corregir, de enseñar, de corregir, de motivar a las personas, de perdonar a los arrepentidos, de buscar el arrepentimiento de las personas, ayudar al prójimo como estuviera en su alcance, sanar si fuera posible a las personas. En fin, Dios nos da un nuevo mandamiento que tomemos de referencia a Yeshua para entender lo que es el amor. Así que el piso empieza en la justicia, el que no respete los mandamientos de Dios no va a vivir. Eso lo dijo no solamente los profetas en el Viejo Pacto, sino el gran Mesías Yeshua. Y después nos enseñan a ser misericordiosos, además de justos, ser fieles, se nos pide fidelidad, y también, por último, la perfección, la frutilla del postre, que es amar a nuestros hermanos como Él nos amó. Muy bien. Perfecto. Causa y efecto.
El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Otro ejemplo que quiero dar de la ley más poderosa que existe en la Torá, que es la causa y el efecto. Hacernos cargo de no poner a prueba a Dios, de proceder correctamente, con prudencia en nuestra vida, no poner a prueba a Dios. Fíjense que el enemigo quiso hacer lo mismo con Yeshua, ponerlo a prueba, a ver si iba a desafiar las leyes físicas de Dios inclusive. Y bueno, Yeshua nos enseñó que a Dios no lo debemos tentar, que a Dios no lo podemos poner a prueba. Por otra parte, mantenemos vivo la idea de que Dios es, vemos en el Salmo 146, 5, 6, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Así que dice que va a ser bienaventurado aquel que se deja ayudar por Dios y, por otra parte, que su esperanza está en ese Dios, en las promesas de ese Dios. Así que eso lo tenemos que tener bien presente. De alguna manera Dios ayuda. Lo que estamos tratando de entender es cómo ayuda a Dios. Porque sin la certeza de que Dios nos ayuda, no es posible agradarle a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que buscan. Bueno, tenemos que entender cuál es esa ayuda, cuál es esa recompensa, cuál es la esperanza que Dios nos ofrece a los hombres. Desde ya separar lo que es ayuda de Dios de lo que es la magia a la que inducen los demonios a pensar que es ayuda de Dios. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Acá vemos un claro ejemplo que nos orienta a la verdadera ayuda de Dios. Dice que en toda ocasión, cuando estamos en problemáticas, en oración y ruego, con acción de gracias, presentemos las peticiones a Dios. Pero Dios, ¿qué dice ahí? ¿Que nos va a quitar el problema que tenemos? ¿Que lo va a soslayar? ¿Que lo va a eliminar milagrosamente? No. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que lo que se compromete Dios es no a quitarnos el obstáculo, sino a reforzar nuestro espíritu para que hagamos frente al obstáculo que tenemos. Esta es otra cosa que se ha desvirtuado haciendo creer en milagros ficticios o milagros que se han hecho, señales que son hechas por otros espíritus. Entonces vemos que en general Dios lo que va a hacer es darnos herramientas espirituales para hacer frente a los temas que tenemos que soslayar, que vencer. En línea con esto, justamente en Filipenses 4:13 se dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que es la misma idea implícita. Lo que busco a Dios en oración es fortaleza espiritual, física, después se transforma, ¿no? Lo espiritual se transforma en lo físico, lo espiritual se transforma en almático y lo almático en físico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, frente a los obstáculos, busco fortaleza desde Dios para hacer frente a mi obstáculo. No nos está garantizando que nos van a sacar el obstáculo. Y sabemos que Dios nos oye a los pecados, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace la voluntad de Dios, a ese Dios escucha. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Fíjense la importancia. Muchas veces las personas pecadoras buscan la ayuda de Dios y en realidad encuentran ayuda de engañadores, ¿no? De engañadores. Y la importancia del teshuvá, del arrepentimiento. Es lo primero que predicaba Yeshua y los profetas. Siempre predicaban los profetas y Yeshua también, y los apóstoles. Arrepiéntense, bautícense, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepientan y crean en el Evangelio.
O sea, siempre el mensaje va con el arrepentimiento. O sea, que es la condición esencial para que Dios nos oiga. El arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Hacer teshuvá, volver a los mandamientos de Dios. Así que acá tenemos una visión más clara de cómo Dios nos ayuda. No es una visión milagrosa, milagrera. Los milagros tuvieron un momento, tuvieron sus momentos y su motivo. O sea, los milagros tienen su momento y su motivo. De cualquier manera, no podemos despejar totalmente, Dios no rinde cuenta al hombre. O sea, si Dios quisiera hacer un milagro en nuestra vida, lo va a hacer. Pero entendamos lo que enseña la palabra. Poner el énfasis en que uno tiene que resolver los obstáculos con la ayuda de Dios. A diferencia de la persona que no tiene Dios, que los va a tener que resolver solito. Hay una diferencia en ese sentido, que creemos que es grande la diferencia. Muy bien. Con respecto a los eventos aleatorios, a esas cosas que aún a los hombres justos les sucede, y que muchas veces las personas pierden fe porque dicen, pucha, yo he hecho todo bien, soy justo, soy misericordioso, o razonablemente justo y misericordioso, pero todavía me suceden cosas malas. Y en ese sentido, Eclesiastés 9:11 nos enseña que el evento fortuito, el evento aleatorio, la cosa mala sobre el que hace bien puede suceder. Y sucede. ¿Es la regla? No, es la excepción. Al 99% de las personas justas, misericordiosas, fieles, les va bien en la vida. Pero cuando le toca ese 1%, la persona tiene que ser fiel y darse cuenta que la excepción le tocó y que va a tener que buscar la ayuda de Dios para transitar el camino de recuperar su paz, de recuperar su patrimonio, de recuperar su trabajo, su salud, lo que fuere que esa prueba le está involucrando. Entonces, lo que enseña Salomón en ese contexto es que justamente las personas, a veces las personas, nos toca eventos aleatorios. Algo que no está dentro de las generales de la causa y el efecto. Podemos haber hecho bien las cosas y aún y todo, excepcionalmente, cosechar un mal fruto. Que se arruine nuestro fruto pese a que nosotros hayamos procedido correctamente. Tomemos ahora también el ejemplo de Yeshua. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yeshua en su máximo momento de dolor, transitando o comenzando su máximo momento, su máximo periodo de prueba y de dolor, vemos que humildemente le pide al Padre a ver si este evento terrible que tenía que enfrentar podía ser bypassado, podía ser soslayado. Pero humildemente dice que se haga tu voluntad. Y vemos que Dios en ningún momento le saca la prueba o le saca el obstáculo, sino que a su propio Hijo, el ser más santo del universo, el segundo en poder en todo el universo, lo fortalece para que enfrente su situación. Y lo lleva a un máximo de exigencia que queda evidenciado cuando Yeshua dice, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él llega hasta su máximo periodo de prueba, hasta el máximo aguante que ha podido. Es una actitud que los humanos tenemos, ¿no? Sentirnos, cuando estamos pasando por una prueba muy dolorosa, sentirnos abandonados por Dios, ¿no? Y quedó como una enseñanza, una referencia de que podía pasarnos a nosotros eventualmente que sintamos lo mismo, que pidamos que se soslaye la prueba que tenemos o que nuestra fe decaiga porque el dolor intenso nos está hackeando, nos está perturbando. Después en el libro de los Hebreos se revela que esa presión que recibió Yeshua lo perfeccionó para el puesto que él tenía que ocupar, un puesto
de altísima responsabilidad, de altísima jerarquía en el universo, y era necesario esa refinación por el dolor que él tuvo que enfrentar. Caso parecido, parecido, no igual, pero el de Job. Job también, un hombre justo, misericordioso, fiel, seguramente amoroso también, por lo que vemos. No obstante, tuvo algo que él no podía comprender, porque no le correspondía a una persona justa y misericordiosa sufrir lo que él sufrió. Pérdida de patrimonio, pérdidas familiares gravísimas, y él no entendía qué pasaba. Inclusive el enemigo se esmera en mandarle tres falsos consoladores que lo acusaban, de que algo había hecho, por eso le había ido mal. Y ahí queda en claro que como excepción, la regla es que la persona justa y misericordiosa va a ser bendecida. Pero la excepción indica que transitoriamente a veces tiene que enfrentar dolor y persecución, quebranto, inclusive hasta la muerte. Job se mantuvo íntegro en el sentido de que en ningún momento le reconoció a sus presuntos amigos que él hubiera pecado o que hubiera hecho algo para merecer esto. Y sus amigos, así como su esposa, lo inducían a pecar contra Dios. Así que bueno, lo de Job es un ejemplo formidable que nos hace ver que las reglas también tienen sus excepciones. Job, un hombre justo que en un momento le tocó. Pero finalmente, ¿cómo terminó el tema? Terminó con una gran bendición, una duplicada bendición sobre esa persona. O sea que la regla de causa y efecto de bendición se impuso sobre un transitorio aleatorio que tuvo que sostener y soportar. Otro aspecto importante en esta conversación es el reconocimiento de que no solo tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra principados y huestes celestiales, o sea, contra espíritus que influencian a su vez a los hombres para que a su vez nos perjudiquen a los fieles. Entonces, hay que reconocer lo que Pablo dice en Efesios 6:12 y lo que se trasunta en toda la palabra, de que estamos no solamente afectados por un contexto cultural muy peyorativo, muy negativo, sino también por influencia espiritual. Así como Dios a través de su espíritu influencia al hombre, lo influencia, no lo puede obligar, lo influencia para que tome buenas decisiones, el enemigo a través de la cultura, llámese arte, llámese trabajo, llámese amistades, llámese cine, llámese música, a través de la cultura, influencia al hombre para la maldad. Entonces, no solamente estamos influenciados por el contexto cultural que los enemigos de Dios van generando, sino también a veces tenemos influencias espirituales directas o indirectas a través de personas que los espíritus manejan y que nos complican la vida. Entonces, este sexto aspecto es muy importante reconocer. O sea que nuestro libre albedrío se ve afectado, ese libre albedrío que genera efectos, de bendición, de maldición, de vida, de muerte, de salud, de enfermedad, de riqueza, de pobreza. Ese libre albedrío está amenazado, condicionado por lo que son los eventos aleatorios, por lo que son el hombre en su contexto cultural presente, la contracultura que hay en el universo hoy, o por lo menos en el mundo, y la influencia espiritual de seres malvados que actúan a través de personas para complicarnos la vida. Por otra parte, también Dios nos ayuda para que nos influencia positivamente para que podamos mantenernos en ese camino de la vida. Pero por último, va a haber un montón de influencias culturales, espirituales limpias, espirituales sucias,
pero por último el hombre va a ser el que tome la decisión de sus actos y genere esos mecanismos de causa y efecto. A diferencia de lo que se predica falsamente, el salvo siempre salvo no existe en la Biblia. Lo que existe es esto, y muchas veces dicho, el que persevere hasta el fin será salvo. La persona que persevera en el camino de la vida es el que es salvo. No solamente explicitado en el viejo pacto, sino en el nuevo pacto. Fíjese lo que dice el Apocalipsis, el último gran libro de la Biblia, el que es más vigente para los tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos. Y aquí yo vengo pronto, dice Yeshua, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué dice Santiago? Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Quiere decir que hay una correspondencia. La fe sin obras se muere, se muere. Obviamente que uno es salvado por dádiva de Dios. No hay nada que podamos hacer como obra. No hay nada que podamos hacer como obra que pueda pagar lo que es la vida eterna. Más vale que somos salvos por fe, por dádiva de Dios, desde ya. Pero la verdadera fe, la vindicación de que estamos en el camino de la vida, viene por las obras que hacemos. Es la evidencia de esa conversión, de esa santidad, de esa salvación. La evidencia se da en las obras que tiene el ser humano. Muy importante entender esto. Han usado a Pablo para distorsionar este concepto. Y como dice Pedro, ¿no? Usan a Pablo, los indoctos y los inconstantes, para su propia confusión. Tergiversan a Pablo, los indoctos. El indocto es el que no conoce suficientemente la Torá. Eso es en el contexto lo que era docto. Entonces los que no conocen Torá empiezan estudiando Pablo, son confundidos. La voluntad de Dios es que uno primero estudie Torá, que estudie la palabra de Dios, que estudie a Yeshua. Primero Torá, profetas, después Yeshua. Recién después uno puede tratar de comprender a Pablo, que es un docto. Entonces habla en un idioma que es muy difícil para el indocto. Entonces, he aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, Dios es un Dios de mérito y ya dijo en claro que el injusto no iba a formar parte de su reino, que si queríamos entrar en la vida debíamos guardar los mandamientos, tendríamos que ser justos. También dejó en claro que sus santos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio y la fe de Jesucristo. 2 veces lo dice en Apocalipsis. Y que debíamos perseverar en el camino de la vida para obtener esa gran salvación que la va a dispensar el reino y que la va a dar Yeshua en su venida. Acá podemos ver evidencias de que el que persevera hasta el fin será salvo. Cuando Yeshua dice en el nuevo pacto, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, refiriéndose a los 12 grandes mandamientos, a los 2 más grandes y a los 10 grandes, sin ningún lugar a duda está diciendo lo que está diciendo. Fue lo mismo que se le dijo a los reyes en la antigüedad, que si querían vivir debían guardar los mandamientos. Y coherentemente a su gran discípulo, Timoteo, Pablo le enseña lo siguiente. Pablo ya se está despidiendo de Timoteo, lo tiene formado y dice, ten cuidado de ti mismo, quiere decir, no entres en pecado, y de la doctrina. Persiste, o sea, persevera en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea que la salvación está supeditada a cuidar el uno mismo, o sea, a no caer en pecado, y a la doctrina que uno profese, a cómo uno es fiel a la doctrina pura, a la pura doctrina.
al Evangelio verdadero. Una de las cosas más veladas por el enemigo, más distorsionadas por Babilonia, es el Evangelio. El Evangelio puro es una de las cosas más distorsionadas, ¿no? El Evangelio de Dios, dicho por el propio Yeshua y después reafirmado por los apóstoles, dicho por los apóstoles, todos los apóstoles, tanto a judíos, a griegos, a gentiles. El Evangelio era que debíamos arrepentirnos y creer en Jesús para poder llegar al reino de Dios. Entonces, las cosas más desvirtuadas son esas tres palabras. Las más desvirtuadas por la serpiente y por Babilonia y por la bestia es si no puede eliminar ya la difusión del Evangelio escrito, ahora lo que tiene que hacer es distorsionarlo. Ha distorsionado el concepto del reino de Dios, ha distorsionado el concepto del teshuvá, del arrepentimiento, y ha distorsionado el concepto de creer en Jesús. El reino de Dios, en su versión pura, comienza cuando uno le permite a Dios gobernar nuestra vida. O sea, que nosotros hoy mismo, a través del arrepentimiento y creer en Jesús, podemos dejar que Dios gobierne nuestra vida. Y podemos hacerle caso, y debemos hacerle caso, no podemos, debemos hacerle caso a Dios en sus valores, en sus mandatos, en sus comportamientos buscados hacia nosotros. Entonces, como digo, una de las cosas más grandes que se ha tergiversado es justamente el Evangelio, a través de distorsionar lo que es el reino de Dios. Obviamente que después ese reino de Dios espiritual se transforma en un reino físico, en un milenio, y después en un octavo día. Todo eso son maravillas de la Biblia, pero comienza cuando Dios gobierna nuestra vida porque nosotros nos arrepentimos y creemos en su Hijo. Segundo tema distorsionado es el arrepentimiento, el teshuvá, que es necesario, es imprescindible el arrepentimiento para acercarnos a Dios, para ser bendecidos por Dios, y ese arrepentimiento significa volver a los mandamientos de Dios, volver a los caminos, a los mandamientos, al comportamiento que Dios busca del ser humano, que está regulado por sus mandamientos. Hacer teshuvá es contra algo, no es un concepto filosófico griego, sino que es algo concreto, que es una norma que fijan los mandamientos de Dios. Y por último, creer en Jesús, montón de evidencia bíblica donde creer en Jesús no es reconocer que Él es el Rey, de que Él existe, de que Él va a volver, sino obedecerle, seguir sus pasos, caminar con Él, imitar su vida. ¿Quién es el mentiroso? Decía Jesús. El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos. ¿Quién es el mentiroso? El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos. Vemos muchísima evidencia bíblica donde creer significa creer, no es solamente creer en su existencia, sino creerle a Él en lo que Él vino a decir. Entonces, vemos cómo distorsionando lo que es el reino de Dios, distorsionando lo que es el arrepentimiento y distorsionando lo que es creer en Jesús, se ha logrado apartar al hombre del verdadero mensaje de amor de Dios para la humanidad. Y así como Pablo nos revela que podemos ser injertados en el olivo de Israel, hoy está también muy distorsionado lo que es Israel. ¿Qué es Israel? Fíjese que la definición bíblica de por qué a Jacob se le llamó Israel sería lo mismo que nosotros podríamos aspirar si Dios cambiara nuestro nombre o nuestro apellido a Israel. Es aquel, según Génesis 32:28, que lo transcribo,
el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjense que esto implica que nosotros de alguna manera, metafóricamente, vamos a tener que luchar con hombres, vencer a los hombres, lo que decíamos, ¿no? Esos hombres que son manejados por la serpiente, esa cultura, esa contracultura que nos complica la existencia, vamos a tener que vencer a los hombres, pero también vencer a Dios. O sea, Dios va a permitir obstáculos en nuestra vida, va a demorar soluciones que se entienden como un fortalecimiento para sus hijos. Entonces, es muy importante entender cuál es el verdadero Israel. Y lo que se desprende de Génesis 32, 26. Debemos luchar, la actitud nuestra es luchar por nuestra bendición. Qué hermoso entender lo que es ser injertado en la sabiduría, en la sabiduría de Israel. El precio de tener que vencer, en sentido espiritualmente hablando, a Dios y a los hombres. Todo esto, ¿de dónde deviene? Deviene de la santificación que nos da la verdad de Dios, que es su palabra. Todo esto, por último, deviene de eso. Entonces, en definitiva, espero que haya sido de bendición todo este desarrollo, ¿no? Hemos analizado rápidamente, porque es un tema muy amplio, pero hemos analizado los distintos aspectos que definen bíblicamente por qué suceden las cosas, por qué no suceden las cosas, qué esperar de la ayuda de Dios, qué podemos esperar, qué no podemos esperar, ¿no? Así que, énfasis primero, vivamos correctamente. ¿Dónde vamos a aprender a vivir correctamente? En la palabra de Dios, no en las enseñanzas de los hombres. Todo esto que yo les digo tiene que chequearlo, tiene que usted buscarlo, tiene que cerciorarse de que yo le estoy diciendo las cosas correctamente. Todos tenemos los recursos para poder interpretar la palabra de Dios. Dios la ha hecho suficientemente difícil para que los indoctos y los inconstantes no la entiendan, pero también suficientemente fácil para que cualquiera, hasta un niño con buena voluntad, pueda comprender las grandes verdades que en ella radican. Así que nuestro estímulo como primeros pasos es siempre a buscar a Dios en oración, siempre buscar a Dios en oración, y después, segundo, permitir que, así como nosotros hemos hablado en oración con Dios, permitir que Dios nos hable, que nos pastoree. Yo soy el buen pastor, dice Yeshua. ¿Cómo Él va a pastorearnos? ¿Cómo va a ser? A través de la lectura de la palabra de Dios. Y el tercer gran aspecto, una vez que hemos sido pastoreados, la obediencia. El teshuvá, la obediencia, ¿no? La obediencia a los mandamientos de Dios. Y por último, creer en Yeshua, que significa seguir sus pasos, imitarlo, copiarlo en todo lo que podamos. Claro, la vara es amplia, no es excusa. Tenemos que igual hacer el intento de llegar a nuestro mejor desempeño. Así que, bueno, queridos amigos, hermanos, personas interesadas, les dejamos nuestro afecto. Espero que algo de esto le pueda servir. También quedamos a disposición para poder aclarar cosas y les recordamos que tenemos la posibilidad de desarrollar estudios bíblicos con ustedes a distancia a través de internet y de herramientas informáticas. Tenemos estudios ya normalizados los martes, los jueves y los sábados en determinados horarios en tiempo real. Así que de interesarles estudios bíblicos gratuitos, pónganse en contacto con nosotros y quizás podemos armar algo y sumarlos a algún grupo de estudio. Así que bueno, les dejo un gran abrazo, un gran afecto y espero que Dios nos siga ayudando para clarificar cada día más su camino, su voluntad. Así que en este día alto de adoración me despido simplemente con Shalom.